pues estamos aquí nuevamente en un capítulo y episodio más de A Puerta Cerrada, lo que nadie se atreve a decirte. Y el día de hoy estoy con una amiga, Wendy Crespi. Ella es una de las más importantes y reconocidas consultoras a nivel nacional en la imagen pública y en el desarrollo de estrategias de comunicación a través de la apariencia profesional, el comportamiento, el uso de palabra y el lenguaje. Bienvenida. Muchísimas gracias. Para mí es un gran honor estar aquí contigo. Muchas gracias. Muchas gracias y pues empecemos. Sí. Empecemos con la primera pregunta que me gustaría hacerte y para mí es, ¿cuál ha sido una decisión personal que te rompió por dentro, pero que al día de hoy te llevó a ser la mujer que eres? Pero empezamos con las difíciles. Las preguntas difíciles. Yo creo que he tenido muchas, como yo creo que todas las mujeres, estas decisiones que la vida te lleva a tomar, pero que transforman completamente tu camino. Yo me atrevería a decir que la que más ha transformado mi vida ha sido tomar la decisión de divorciarme de mi relación anterior. Ha sido una decisión que me partió por dentro, o sea que de verdad de esa toma de decisión que la piensas meses, ¿no? Que durante meses estás como intentando descubrirte y descubrir qué es lo que quieres en tu vida, y yo creo que esa ha sido la más dura. Y en ese momento, ¿qué te decías a ti misma? ¿Qué fue lo que te llevó a realmente decir? Yo creo que, como dices, durante meses estuviste a lo mejor entre así, ¿no? En el sí, en el no, sí. el qué. ¿Y qué fue lo que en el momento llegó a decir sí, ya? Fíjate que yo tengo la teoría, no sé si haya como métricas al respecto, pero yo tengo la teoría de que cuando las mujeres trabajamos una decisión compleja como esta que yo tomé, lo trabajamos durante muchos meses, o sea, mucho tiempo. Y en el momento en que la tomas, ya llevas trabajado mucho proceso de duelo, mucho proceso de cambio, mucho proceso de qué va a pasar después. Y los hombres, en mi teoría, primero toman la decisión y después les llega de golpe la parte emocional, cuando nosotras lo trabajamos desde antes. Entonces, ¿qué fue? Yo creo que fueron muchos meses de decir, no, yo estoy aquí porque de verdad tengo muchísimo amor por esta persona, porque estoy súper enamorada, porque lo amo profundamente, pero me está haciendo mucho daño esta relación. Y entonces me empecé a pensar un poco en el tema de separarme cuando empezamos a hablar de tener familia. Como que yo dije, bueno, yo estoy aquí y pasan estas cosas que me están afectando, pero ¿cómo yo traería un bebé a una relación así, que no está sana, una relación de pelea, una relación como de emociones como muy diferentes de un momento a otro? Y justo eso fue lo que dije, bueno, si no quiero tener familia, entonces ¿qué estoy haciendo? ¿No? Y por qué ¿por qué yo no traería a este entorno a un bebé, pero yo sí me estoy quedando? Claro. Y cuando confronté esto, fue cuando dije, yo creo que tengo que cambiar las cosas. Entonces, en ese momento, lo que pensé fue, bueno, vamos a pedir ayuda, vamos a acercarnos a Dios, vamos a ir con una persona profesional. Y Dios es súper sabio, porque me encontré en internet, yo buscando así psicólogo de pareja, y por miedo a qué van a pensar los demás si les pido como que me asesoren. Exacto, como de, oye, ¿no conoces un psicólogo de pareja? En ese momento era como de, no, qué pena, porque qué van a decir de, etcétera. Entonces lo que hice fue buscar en internet y llegué con un pésimo profesional, o sea, una persona que de verdad lo único que hizo fue juzgar como nuestra relación en ese momento y como que no
avanzamos nada. Entonces fue una bola de nieve. Al final, pues llegó el momento en que yo le pedí como vamos a separarnos, pero en el vamos a separarnos era vamos a separarnos, por favor hay que pedir ayuda de forma individual. O sea, yo me comprometo a ir como a una persona profesional para trabajar en mis emociones y acercarme a Dios. Me gustaría que tú hicieras lo mismo porque yo te amo y porque yo estoy enamorada de ti y porque yo quiero de verdad que esto funcione. Y al final, pues yo cumplí con mi palabra y mi expareja hizo completamente lo opuesto, ¿no? Y entonces fue cuando decidimos ya firmar el divorcio. Y en ese momento, cuando firmas tu divorcio, ¿qué Wendy renació? ¿Qué Wendy surgió? Que a lo mejor en algún momento, porque yo creo que cuando nos casamos pues nunca visualizamos, ¿no? Nunca tenemos, y creo que es el primer choque que tenemos, ¿no? Que el proyecto que teníamos y el sueño que teníamos pues no se realizó. Pero ¿qué fue esa mujer en quién te convertiste que al día de hoy dices gracias? Fue impresionante, la verdad, pero yo creo, Vero, que fue impresionante, pero porque mi transformación fue gracias a que me dejé acompañar. O sea, que pedí ayuda súper profesional y a que me acerqué muchísimo a Dios. Y de verdad que yo oraba diciendo como es que yo lo amo, pero si me hace daño, sácalo de mi vida. O sea, no quiero, yo quiero tener a alguien con quien tenga una relación de amor, ¿no? Como que de tranquilidad, de paz, de gozo. Y si tú quieres también eso en mi vida, por favor, quítame lo que no venga con esas finalidades, lo que me va a hacer daño. Y desde el día 1, antes de la firma, yo me puse en manos también como de una psicóloga que, la verdad, mis respetos. Y fuimos trabajando muchísimo, trabajé un montón, o sea, iba 2 veces a la semana, así puntualísima, durante 6 meses y trabajé muchísimo y me empezaron a caer todos los 20 de cómo yo pensaba, de cómo era mi psicología, de cómo era la psicología de mi pareja, de por qué pensaba así, por qué actuaba así, y empecé a tener mucho más compasión por mí y mucho más compasión también por él y por sus contextos. Y entonces, cuando llega el día de la firma, la verdad es que fue impresionante para mí, porque el día que yo firmo, él me habló como un mes antes, como de me urge firmar, no sé qué tal, etcétera. Él ya estaba en otra relación, entonces como que estaba queriendo como acelerar las cosas. Yo seguía trabajando como con la parte psicológica y entonces le dije, perfecto, vamos a firmar. Y cuando fuimos a firmar con el juez, como que yo dije, es que yo no quiero verlo, porque si lo veo de verdad no sé qué va a pasar, o sea, seguramente lo voy a abrazar y le voy a decir como, por favor, no. Y entonces yo decía, no confío como en mis emociones en ese momento, no me siento como tan lista. Entonces lo que pasó fue que él llegó, firmó, después se fue y el juez me dejó, es decir, no me posteriormente. Exacto, firmé después. Y cuando firmé, el juez me dijo, cuando terminé de firmar, me dijo, te quiero decir que en este momento te regreso tus alas. Ay, se me enchina la piel, horrible. Sí, claro. Y fue como que decir, tengo que cerrar este capítulo. Y una de las cosas que más me sorprendió es que desde esta semana, para mí era como, ya, queda atrás en mi vida. O sea, es como abramos nuevos capítulos. Se queda cerrado con mucho amor y con mucha compasión, porque tuvimos momentos evidentemente increíbles también. Y entonces cerré un capítulo como si cerraras una cajita como muy bonita, ya sabes, de recuerdos en tu casa. Y entonces desde ese momento fue una transformación impresionante, pero yo creo que fue gracias al trabajo que realicé durante todos los meses previos. No me hubiera sentido capaz de hacerlo sin esta ayuda y fue impresionante
que me sentía mucho más valiente, mucho más fuerte, pero sobre todo que este trabajo me permitió conocerme y conocer mis errores y conocer también el que yo sí voy a permitir y que ya no voy a permitir en mi vida. Y eso me llevó a que cuando volviera a encontrar una pareja, para mí ya era mucho más fácil decir esto no, o sea, como esto no me gusta en mi vida y ya no estoy dispuesta a ceder como esta parte de mí. Y fue mucho más maduro. Claro, y aparte, fíjate que esa frase que dijiste que te dijo el juez, y yo creo que para mí es un mensaje que te mandó el universo, o sea, por medio de él, te regresó tus alas. Yo creo que efectivamente te regresó tus alas en ese momento porque eres una mujer súper brillante en lo profesional, pero también como mamá, pero también ahora como esposa, pero también ahora como amiga. Y yo creo que eso habla de justamente alguien que es libre y que está volando. Entonces, si no fuera así, o sea, no podrías, yo creo que siempre el resultado de algo es del trabajo que hacemos, ¿no? Sí. Entonces, ese trabajo que tú haces en lo personal, en lo profesional, como esposa, que actualmente tienes pareja con tu hijo, es el resultado de esa mujer que ese día recuperó sus alas. Y yo creo que es de admirarse y de felicitar, porque gracias. Al final del día hay muchas mujeres que no se atreven a recuperar sus alas. Sí. Y para esas mujeres que justamente no se atreven a recuperar, ¿qué consejo les darías? Yo creo que lo primero que les diría es que siempre tenemos segundas, terceras, cuartas oportunidades, pero nosotros no, o sea, nadie nos enseña a reconocernos a nosotras mismas, a por qué mis contextos me hacen ser así. Y cuando aprendes a reencontrarte contigo y aprendes a darte esta oportunidad y mirarte desde unos ojos más compasivos, creo que te vuelves más fuerte. Y a todas aquellas mujeres que están entre que sí, que no, yo les diría, la verdad es que la fortaleza que necesitas está dentro de ti. Simplemente es empezar a mirarte desde otros ojos, porque muchas veces somos nuestras peores críticas. Y atreverte a ponerte los lentes desde otra perspectiva, creo que nos ayuda mucho a encontrarnos, a reencontrarnos y decir, yo no es que necesite, sino que yo merezco una vida con amor. O sea, yo merezco una relación sana, yo merezco, ¿no? Y en todo tipo de relaciones. Y eso solamente te lo va a dar cuando tú haces las paces contigo misma y cuando tú aprendes a reconocerte. Claro. Oye, y hablando de tu vida actual y que ahora ya estás en pareja, estás casada, pero ¿qué pasó? Dime, cuando ibas a regresar, o bueno, cuando tomaste la decisión de volverte a casar, ¿qué pasó? O sea, ¿hubo miedo? ¿Hubo incertidumbre de sí, no? Porque yo creo que muchas, a veces, de las dudas que tenemos en algún momento es eso, y volveré a encontrar el amor y me volveré a casar y volveré. Creo que eso siempre es algo que a lo mejor está ahí dentro de tu cabecita dando vueltas cuando quieres tomar el paso, o ya lo tomaste y a lo mejor no quieres atreverte a darte una segunda oportunidad por eso. Exacto. ¿Qué ocurrió en ti que sí te atreviste a hacerlo? Y aparte, en ese momento, ¿qué te dijiste a ti? Yo lo que sí tenía muy claro es que a mí me gusta vivir en pareja. O sea, yo disfruto mucho estar en pareja y en familia, y quería tener familia. Entonces, porque tengo muchas amigas que me dicen, no, yo me quedo solita y soy súper feliz así y está padrísimo. Y yo sí tenía claro que quería tener como una pareja con quien formar una familia. Y lo que sí es que sí fui demasiado cautelosa, como con todo. O sea, cualquier mini red flag era como, no, gracias. Adiós. No, gracias, ¿no? Y entonces yo creo que sí iba con
pues como con mucho más razón que emoción al momento de conocer gente, sí era como de qué sí quiero en mi vida y qué definitivamente no quiero en mi vida. Y eso me permitió ser más inteligente a la hora de salir con las personas, porque era como más fácil como para mí. Y cuando encuentro a mi actual pareja, la verdad es que todo fue muy sencillo, como si fluyera todo como demasiado fácil, ¿sabes? Y entonces mi mamá tiene un dicho que es que cuando es de Dios las puertas se van a abrir y no va a ser difícil y no va a haber como trabas, ¿no? Y entonces como que en ese momento lo tenía como mucho en mi cabeza, como si va a ser y va a ser algo fácil, no va a ser algo complejo. Y con Andrés las cosas son así, o sea, es como nos llevamos espectacular. Y yo tenía un tema muy importante de violencia. Y entonces hubo una ocasión en que yo estaba muy nerviosa porque mi actual pareja me acompañó a dar unas capacitaciones a la Cámara de Diputados. Y entonces era como en la tarde, noche, como de 7 a 10, haz de cuenta. Y entonces me dijo, ¿te acompaño? Sí, perfecto. Llegamos y me dijo, tengo mucha hambre. Y entonces yo me empecé a angustiar mucho porque yo decía, es que le tengo que dar de comer ahorita. ¿Qué voy a hacer? Y entonces le dije, no te preocupes, voy a bajar rapidísimo al restaurante. Y el restaurante, no, ya cerramos, señorita. Y yo, no hay una cafetería, no sé qué tal. Yo en una angustia horrible porque venía de una historia de si tengo hambre es ahorita necesito comer. Y entonces, no, es un ejemplo como burdo, digamos, de lo que se me hizo como muy impactante estos pequeños detalles. Y entonces vuelvo a subir al aula y le dije, perdóname, no hay de comer, pero ¿quieres? Te pido una pizza que venga aquí y yo salgo y como que se me quedó viendo de ¿qué le pasa a esta mujer? ¿De qué me estás hablando? Sí, claro. Sí, y me dijo, ¿cómo? O sea, no, ¿cómo vas a meter una pizza a la Cámara de Diputados? O sea, me dijo como, y aparte vas a empezar ahorita clase. Me dijo, no. O sea, mi comentario de tengo hambre es para decirte que quiero cenar contigo al término de tu sesión. Y para mí fue como muy, muy impactante. O sea, fue como de, órale, o sea, como de, ¿qué planeta es este ser humano, no? Cuando tendría que ser como lo normal, ¿no? Y entonces, desde ese momento dije, quiero estar más tiempo con él, porque con él las cosas son fáciles, con él las cosas son fáciles en el sentido en que nos unimos muy bien, no hubo nunca como nada difícil entre él y yo. Y esa paz que me da estar con él es invaluable. O sea, de verdad que yo creo que estar en paz con tu pareja permite que brilles en todos los otros lugares, porque estar en paz con tu pareja permite que seas una mejor madre, permite que seas una mejor empresaria. ¿Por qué? Porque no tienes este conflicto, ya sabes, y entonces tal, y estás del chongo, y eso no te permite estar bien en la chamba, no te permite estar bien como en todos tus otros aspectos. Y yo creo que fue una de las cosas que más dije, este hombre vale toda la pena, quiero seguir con él, quiero seguir explorando esta relación. Y así como un montón de ejemplos más que fueron sorprendiéndome mucho acerca de él y llegó el momento en que dije, no me quiero separar de él nunca. O sea es alguien que quiero en mi vida porque de verdad así era súper sorprendente y bueno, caí rendida. No. Pero y aparte creo que el haber vivido la anterior historia te permitió justamente eso. Sí, claro. ¿No? O sea, siento que justo es a veces nos pasan cosas y no entendemos, ¿no? No sabemos, pero yo siempre he dicho, el tiempo nos dará la respuesta. O sea, sí. a lo mejor en el momento no entendemos y no comprendemos, pero en un futuro decimos, ahora ya entendí el por qué pasó esto. Exacto. Ahora entendí por qué la vida me llevó a esta circunstancia que a lo mejor yo no la generé, porque no la generé, pero estoy en esta circunstancia que no entiendo, pero ya
más adelante la entendemos, Sí. ¿no? Y creo que también algo que comentaste mucho es, fíjate cómo cuando estamos en una relación, en una situación, porque no nada más de pareja, puede ser también de laboral o puede ser también de familia, se nos hace normal ciertas circunstancias, Sí. ¿no? Como partiera normal, como buscar y proveerlo de que coma, ¿no? Era algo normal. No veías la parte de porque no es así, ¿no? Exacto. Entonces creo que, y cuando hacemos ese trabajo que tú realizaste contigo, que creo que es lo más importante, cuando nosotros trabajamos con nosotros mismos, cuando empezamos a trabajar en nuestro amor propio, porque es lo fundamental, yo siempre lo he dicho, para poder transmitir el amor, tienes que amarte a ti. Y no hay, yo no digo que con esto hay momentos, ¿no? Porque puede ver que nuestros dicen, y en ese momento que estoy en la cama y que no siento, o sea, sí, por supuesto, pero lo importante justamente es trabajar para volverte a reencontrar a ti. Claro, sí, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que este reconocimiento que tú dices como interno y verte a ti en amor hace que veas en amor también a los demás, ¿no? Y que tomes mejores decisiones. O sea, yo creo que darte cuenta, por ejemplo, el por qué yo estaba tan enganchada en una relación violenta, pues fue algo como muy importante en mi vida, porque fue algo de yo no quiero repetir algo así, y como ya me di cuenta, entonces yo ya lo puedo como detectar como en alguien más. Y así como muchos otros detalles de cómo yo soy, que me ayudan a entenderme, el por qué tomo las decisiones que tomo y a ser más valiente porque me confronto conmigo misma, ¿no? Y otra cosa también que aprendí en el camino es que en el Inter fui a una conferencia de Gina Díaz Barroso, que me pareció muy interesante y dijo un comentario de escoge pareja que sea como un socio en tu vida. Escoge una pareja a quien tú admires y con quien sepas que van a caminar en el mismo equipo, haciendo el mismo equipo. Y eso para mí era también fundamental. Entonces yo creo que lo que yo recomendaría es mantén los ojos abiertos porque Dios te está mandando mensajes todo el tiempo, ¿no? Claro. Y los tiempos de Dios son súper perfectos, porque yo estoy segura, Vero, que si yo no hubiera entrado a esta terapia, yo estoy segura que probablemente seguiría en una relación así, y también estoy segura que hubiera escalado todo lo negativo que teníamos en la relación, tanto de mi parte como de su parte, ¿no? Entonces, creo que sí creo que las cosas suceden por algo, porque si no hubiera sido esta relación, probablemente ahorita no hubiera yo aprendido incluso hasta cómo ser una mejor empresaria, ¿no? No hubiera aprendido del amor con el que tengo que educar a mi hijo, ¿no? Ahorita, pues, el otro día me dijo, ¿con quién quieres que yo me case? ¿No? Y tiene 4 años. Con nadie. Y yo le decía, con alguien que te ame, que te respete, que haga que tú brilles. Hay gente que con la que tú estás, amigas, por ejemplo, también, o parejas, con quien te sientes en todo tu esplendor, ¿no? Así es y hay gente con quien de repente no quieres ni hablar, ¿no? Como que son personas que no dejan que tu personalidad florezca. Entonces, un poco aquí es la idea de busca personas con quien puedas florecer, ¿no? Y también muchas veces yo le digo a Dios una frase que escuché, es ponme o siémbrame en aquel camino en donde con ayuda de tu riego yo pueda florecer y que florezca también lo demás que está a mi alrededor. Y entonces esto me permite también, o me permitió también darme cuenta que no solo en parejas, también en negocios, también en amistades, empecé a ser mucho más selectiva de aquellas personas que me permiten ser yo a pesar de mí, ¿no? De quién soy, de mis oscuros y de mis claros. Claro. Y desde entonces intento ser como cuidar muchísimo a estas amistades o estas relaciones de trabajo, por ejemplo,
Y aquella persona que incomoda esta parte de mí, que intenta que yo sea alguien más, por ejemplo, entonces prefiero como querer apartarla de mi camino. Y esto me hace más congruente en todos los aspectos de mi vida, ¿no? Claro. Oye, justo hablando en el tema empresarial, como mujer empresaria, esta situación que pasaste, que es parte de tu vida, ¿en qué se reflejó de manera positiva profesionalmente? Porque creo que efectivamente, yo siempre he dicho, un negocio tienes que estar bien tú como persona para los resultados, pero también las acciones, ¿no? Pero en este caso, ¿qué puedes decir a esto? Al día de hoy mi negocio sí puedo decir gracias porque me ayudó a esta parte. Fíjate que fue algo muy chistoso porque creo que me hizo mucho más valiente. Porque antes yo era mucho más de no, necesito a fuerzas un socio hombre que tenga mucho peso y como mucha dirección para que las cosas sucedan. Y entonces empezaba a buscar como este tipo de sociedades. Muy chistoso, como si yo me minimizara solita. Y después de esto me hice más valiente, empecé a hacer las cosas más por mi cuenta y tener una toma de decisión como mucho más, con mucho más valentía, o sea, empezar a decir más nos, empezar a decir como esto no me gusta por aquí, no quiero, prefiero salirme de esto, ¿no? Y yo creo que eso fue una gran enseñanza que me dejó, ¿no? La psicóloga al principio me decía, es que tú estás muy acostumbrada a decir que sí a todo. Okay. Y me decía, y siempre, aunque hayas dicho que sí, siempre te puedes arrepentir y decir que no. Claro. Y para mí es algo que no estaba en mi disco duro. Y entonces fue algo súper sorprendente, algo tan sencillo, ¿no? Era súper sorprendente. Porque en mi casa me educaron a ser como pues complaciente, ya sabes, de sí, lo que tú quieras y así, y empezar a ser un poco más dura y decir como no, esto no va conmigo, o a tomar decisiones de ya no quiero negociar contigo, o esto no me parece justo, yo te propongo otra cosa, o a levantar un poco más la voz. La verdad es que me ayudó un chorro. No es que mi gremio sea como muy masculino, ¿no? Pero cuando he estado por ejemplo, con clientes del gremio político o del gremio empresarial, en donde sí estoy con muchos hombres, no me da miedo levantar la voz, o sea, no me da miedo decir como lo que yo creo. Y creo que eso me lo dejó mucho la psicóloga de mi separación. Y aparte, fíjate que algo que comentaste y que creo que es importante recalcar y me gustó es, aunque hayas dicho sí, en algún momento puedes decir ya no. Exacto. No, o sea, creo que es importante porque hay veces en que damos el sí y como que nos casamos por miles de conversaciones. Es que ya dije que sí, ya di mi palabra, es que cómo le voy a decir que no. Y sí. Entonces aguantamos muchas partes por esto. Entonces creo que eso es muy importante porque es el valor que te estás dando a ti de reconocer, no. O sea, es momento de decir, ya no. Exacto. ¿no? Y creo que eso es muy, muy importante para nuestra vida, tanto profesional como de pareja, como de mamás, como de mujeres, con amistades, con cualquier, o sea, en cualquier ámbito de nuestra vida, en saber en qué momento decir un alto y volver a decir, te dije que sí, pero ya no. Exacto. ¿No? Exacto. Creo que es. Oye, y para poder ir concluyendo, ¿qué te gustaría transmitirles desde tu experiencia a nuestra audiencia que está allá atrás? Eso a puerta cerrada, que a lo mejor nunca lo hubieses dicho, pero que sabes que para ti te marcó y fue importante del aspecto que sea en tu vida, que digas, esto creo que sí vale la pena compartirlo porque fue muy importante para mí. Yo creo que el tiempo fue muy importante. Otra de mis grandes enseñanzas fue no tienes que tomar la decisión ahorita. Y el tiempo hace que todo empiece a caer, ¿no? Entonces, yo diría, hay días en los que de verdad decía, no sé cómo va a poder con esto. O sea, hay días en los que decía, mi corazón está roto, ¿no? Y mi alma está destruida, no sé
¿cómo voy a salir? Y lo único que tenía en la cabeza era como, estoy segura que Dios está conmigo y estoy segura que es un día a la vez. Y mi psicóloga me dijo, dame 3 meses, no te pido más, dame 3 meses, no tomes una decisión. Y entonces no tomar estas decisiones emocionales y tomarte tu tiempo para respirar, para reencontrarte, etcétera, que lleva un proceso, creo que es algo que nos debemos, ¿no? Claro. Y no solo para este tipo de decisiones, sino también yo con mis clientes mucho les digo, toma tu tiempo en reencontrarte, o sea, toma tu tiempo para, a veces cuando estás perdido en el ámbito laboral, es como, lleva tiempo el reconocerte otra vez, el reconectar contigo lleva tiempo. Entonces yo lo que diría es, confía en que todo va a estar bien si es que te das tu tiempo, te acercas a Dios y te acercas a personas profesionales que te guíen, ¿no? en este camino. Pero yo estoy segura que las decisiones, cuando tú estás en conciencia de ti mismo, son más fáciles, ¿no? Y es muy fácil decir en conciencia, bueno, ¿qué es lo que quiero para mí? Y ahorita veo a mi bebé y yo decía, pues sí, ¿qué quiero yo en una relación para él? Lo mismo que yo tendría que tener, ¿no? O sea, congruencia un poco entre si tú volteas y dices, ay, a mi mejor amiga, ¿qué es lo que yo quisiera para ella? Es lo mismo que tú tendrías que tener en tu camino. Sí, claro. ¿Por qué no nos permitimos esto, no? Y entonces, o por qué creemos que no somos a lo mejor que no nos merecemos o merecedoras de ello. Sí. Entonces, sí pensar mucho más en la congruencia es importante también en el camino. Y sí me atrevería a recomendar sentirlo. Okay. Porque a veces huimos de las emociones, ¿no? Pero si huimos de las emociones se quedan adentro y entonces después es una bomba de tiempo. Y entonces yo sí recomiendo como de, si lo estás sintiendo, siéntelo. O sea, sí era, o sea, en mi camino sí era de Luis Miguel, ya sabes, sí, yo lloraba, sí. Así Pepe Aguilar y yo lloraba y así, y era como de, o sea, sí, o sea, estoy en carne viva, me siento en carne viva, pero yo sé qué va a pasar. Pero si no lo siento ahorita, en 10 años va a florecer, ¿no? Entonces, sí es importante que si tienes enojo, sientas el enojo y te permitas sentirlo, porque va a pasar, ¿no? Y si sientes tristeza, la sientas y va a pasar, o sea, va a llegar un momento en que va a pasar. Las emociones no son para siempre. Y bueno, haría siempre que las sientas y las trabajes, las Exacto. reconozcas, porque creo que cuando las reprimes, es un momento, o sea, yo siempre digo, es un costalito, que lo vas llenando, sí. que lo vas llenando y que por supuesto que va a haber un momento que ya no lo puedes cargar o que se va a romper y va a salir. Entonces, sí. creo que sí eso es muy importante, reconocer, aceptar y vivirlo sí. para después dejarlo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y te hace caminar más ligera, ¿no? Sí. Y mi psicóloga es de una línea que se llama cognitivo-conductual y ella me hacía las cosas muy, muy a mi estilo, porque yo soy mucho más racional. Entonces me decía como, a ver, mira, estos son las 10 cosas los 10 rasgos, por ejemplo, de personalidad, ¿no? Y entonces me decía, ¿tú cuál ves en ti? Y entonces yo empezaba a entenderme un poquito más, ¿no? Y entender cómo está funcionando mi cerebro y mi personalidad. Y eso te lleva evidentemente a que después tomes mejores decisiones, ¿no? Entonces sí es importante que el acompañamiento sea súper profesional. Claro. Pues muchísimas gracias, Wendy, gracias. Por haber estado aquí, por habernos abierto un poquito tu corazón, esa parte de la historia que no conocíamos, pero que a veces es importante saber, porque justamente es cómo sí lo logró
y cómo logró y cómo ahora tienes una vida, porque sí puedo decir que te conozco plena profesionalmente, plena con tu esposo, plena con tu hijo y plena con tus amigas que estamos alrededor. Para mí sí, siempre creo que nos caracterizamos por siempre hablar de las mujeres vitamina, pero efectivamente son necesarias y eres esa, no nada más eres porque estamos a tu lado, porque eres la mujer que nos impulsa y estás como en el codito de que ándale amiga. Entonces de verdad, muchas gracias. Si nos puedes regalar tus redes sociales, porque creo que también vale la pena seguirla, porque nos da tip de justamente de imagen, porque nos ayuda y porque aparte es una mujer vitamina. Entonces, si nos ayudas a compartirla. Muchas gracias. Sí, estoy en todas las redes sociales como Wendy Crespi, Wendy-Crespi o Wendy Crespi seguido. En cualquier red social así me pueden encontrar. Pero muchas gracias por este espacio. Nunca había hablado de este tema y yo creo que es un tema que tendríamos que hablar más, ¿no? Para tener más herramientas de las otras mujeres. Así que muchas gracias por este espacio. Al contrario, esto es tuyo y espero no sea la única vez que nos visites y puedas visitarnos y al rato darnos unos tips de imagen. Sería muy interesante. Yo feliz. Muchas gracias. Gracias.